Bien, el último ejercicio del examen era el del plano inclinado, que os dije que yo os iba a poner uno. Decía que se tiene un bloque de madera de 20 kilos sobre un plano inclinado de 30 grados, ¿vale? Porque voy a dibujar el plano inclinado. Bueno, antes de dibujarlo, fijaos. Mediante una cuerda se realiza una fuerza hacia arriba de 140 newtons. Si el coeficiente de rodamiento es de 0,1, calcula la aceleración del objeto, ¿vale? Entonces, estamos tirando hacia arriba de él, ¿vale? Estamos subiendo el objeto. Yo os dije que si subíais el objeto, lo mejor era dibujar el plano hacia así, ¿vale? Para que se está subiendo, está hacia el movimiento hacia la derecha y consideramos positivo el sentido del movimiento, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí tenemos el objeto, ¿de acuerdo? Y estos son 30 grados, ¿vale? Pues vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre este objeto. Primero, antes de dibujar las fuerzas, nos dibujamos los ejes, ¿vale? Si os fijáis en el ejercicio de antes, los ejes lo habíamos hecho de manera que este sería el eje X, perdón, el Y y el eje X, como hacemos siempre en los sistemas de coordenadas. Pero cuando hay un plano inclinado, lo mejor era coger e inclinar todo el sistema de coordenadas, ¿vale? De manera que esto, pues lo mejor posible sería el eje vertical, el eje Y, y esto de aquí, ¿vale? Es el eje X, ¿vale? De manera que los dos ejes se cortan justamente en el centro del objeto y uno de los dos ejes coincide con el sentido del movimiento, que va a ser hacia arriba. Fuerzas que están actuando aquí sobre eh, este objeto. Pues bien, está actuando la primera que dibujamos siempre, el peso hacia abajo, ¿vale? El peso que es igual a la masa por la gravedad, ¿vale? La normal, como está apoyado sobre una superficie, la normal hacia arriba. ¿Cómo hacia arriba? ¿Así? No. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Si está en la superficie, la normal tiene que ser esta, ¿vale? Va sobre el eje Y. Esa es la normal, ¿vale? Aparte, estamos tirando hacia arriba, ¿vale? Con una fuerza de 150 newtons, que será esta. La vamos a llamar F. Es como si tuviésemos aquí una cuerda, ¿vale? Aquí una cuerda. Estamos tirando de ella hacia arriba, es una fuerza de tensión, ¿vale? Y aparte, como vamos a ir arrastrándolo poco a poco hacia arriba, pues estará actuando, la voy a dibujar aquí, una fuerza de rozamiento hacia abajo, ¿vale? Fijaos que no la he dibujado sobre el eje porque obviamente vamos a tener que descomponer estas fuerzas y no quiero que os confundáis con tantas al superponerlas, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Antes de empezar aquí a estudiar los ejes, lo primero, tenemos una fuerza que es el peso que no está situada sobre los ejes. Fijaos, esta está sobre el eje X, esta está sobre el eje Y, esta está sobre el eje Y también, sobre el eje X, perdón, y esta no está sobre el eje Y ni sobre el eje X, sino que está formando un ángulo de 30 grados, ¿vale? 30 grados sobre el eje Y, ¿vale? Esos son 30 grados. ¿Por qué? Porque por geometría, si el plano si el plano es de 30 grados, ese ángulo coincide con este, con el ángulo que forma el peso con el eje Y, ¿vale? Con este, ¿de acuerdo? Pues vamos a descomponerlo en sus componentes cartesianas como hemos hecho en el ejercicio 2. Hacemos gráficamente la regla del paralelogramo. Aquí tenemos el paralelogramo que obtenemos, ¿vale? Sería este cuadradito de aquí. Lo podría haber hecho un poquito más grande, pero bueno, yo creo que se ve más o menos bien, ¿vale? ¿Cómo se hace el paralelogramo? Pues este lado del rectángulo tiene que ser paralelo al eje X y este es paralelo al eje Y, ¿vale? De manera que si lo descomponemos, ¿vale? Este sería la componente sobre el eje X y esta sería la componente sobre el eje Y, ¿vale? A la que podemos llamar peso Y y aquí podemos llamar a esta, lo pongo aquí, PX, ¿vale? Bien, fijaos que es hasta que son los lados del paralelogramo, ¿vale? No hay que pasarse con la flecha, ¿de acuerdo? Pues bien, eso es gráficamente. Vamos a calcularlo numéricamente. Numéricamente, ¿cómo se calcula? ¿Dónde he puesto yo el lápiz? Aquí. A ver, no.
me cargué la punta, numéricamente, ¿cuánto vale la componente? Bien, me he cargado aquí la punta. La componente X. La componente X es el propio vector peso por, fijaos, a ver, si ese es el ángulo que vamos a tener en cuenta, ¿vale? Este lado de aquí, si consideramos este triángulo, ¿vale? Este cateto de aquí es el cateto opuesto, que es igual que la componente X, ¿vale? Por lo tanto, si es el opuesto, sería por el seno, dos puntas digo ya, por el seno de 30, ¿vale? Mientras que el P sub I será lo contrario, P por el coseno de 30 grados. ¿Por qué? Si lo podemos comprobar, ese es el ángulo y fijaos que P sub I es el cateto contiguo, coseno, ¿vale? Por lo tanto, bueno, si queréis calculamos aquí el peso, que no lo hemos calculado. Peso es igual a la masa. ¿Cuánto masa tenía? 20 por la gravedad por 9,8. 20, 196 newtons, ¿vale? Por tanto, 196 newtons, que es el peso, por el seno de 30. Seno de 30 es 0,5 por 196 igual a 98. ¿Cómo estoy con el lápiz? Ahí. 98 newtons es peso X, ¿vale? Mientras que peso Y sería 196 por el coseno de 30, coseno de 30, 0,87 por 196 y sale 169,7 newtons, ¿vale? Bueno, pues eso ya es una parte importante del problema, ¿vale? Es una parte importante porque ya tenemos, nos hemos quitado ese inconveniente que son las fuerzas que no están situadas sobre los ejes, ¿vale? Y la hemos descompuesto en sus dos componentes cartesianas, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez que tenemos todas las fuerzas sobre los ejes, lo que hay que hacer es estudiar los ejes. Vamos a estudiar el eje Y, vamos a hacerlo como lo hacíamos en clase. Fijaos, en el eje Y no hay movimiento, ni para arriba ni para abajo. El movimiento es a lo largo del eje X. Por lo tanto, si no hay movimiento, la aceleración es cero, ¿vale? O lo que es lo mismo, la suma de todas las fuerzas que hay en el eje Y es igual a masa por aceleración, masa por cero, igual a cero, ¿vale? Por lo tanto, todas las fuerzas que hay en el eje Y tienen que ser sumar cero, ¿vale? Y como hay dos fuerzas, una para arriba y otra para abajo, pues eso quiere decir que son iguales, que la normal es igual a P sub I, que es 169,7, 169,7, ¿vale? Newtons. Y ahora, en el eje X vamos a hacer lo mismo. Ahora sí hay movimiento en el eje X, ¿vale? Por lo tanto, la suma de las fuerzas en el eje X, ¿vale? Es igual a la masa por la aceleración, ¿de acuerdo? ¿Y qué fuerzas hay en el eje X? Pues tenemos la fuerza positiva hacia la derecha, que es la que hacemos con la cuerda, que son 140 newtons, ¿vale? Y ahora, para abajo está la fuerza de rozamiento, ¿vale? Negativa, porque para abajo, hacia la izquierda, y también la fuerza P sub X que hemos calculado antes, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser igual a la masa por aceleración, ¿de acuerdo? Pues esta es la ecuación de la dinámica de ese objeto, ¿de acuerdo? Vamos a ir sustituyendo. Fuerza, ¿cuánto vale la fuerza que estamos haciendo hacia arriba? Pues ahí lo tenemos, 140 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? No la hemos calculado, la calculamos ahora. ¿Cuánto vale P sub X? Eso sí lo hemos calculado, vale 98. Es igual a la masa. ¿Cuánto tiene de masa el objeto? Hemos dicho 20 por la aceleración que tiene el objeto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento la ponemos aquí, es igual a mu por la normal. Mu creo que vale 0,1, ahí lo tenemos, 0,1
¿vale? Y la normal, hemos dicho que es igual que peso I, igual a 169,7. Como veis, hemos usado los dos componentes que hemos calculado del peso, ¿vale? Y eso queda pues 16,97 newtons, ¿vale? Pues lo sustituimos aquí, 16,97 newtons, ¿vale? Pues fijaos, tenemos una única incógnita que es precisamente lo que nos preguntan en el apartado A, la aceleración del objeto, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues 140 menos 16,97 menos 98, ¿vale? 25. Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho con esa cuenta? Os lo explico. Lo que hemos hecho con esa cuenta es sumar todas estas fuerzas que hay en el eje Y, en el eje X. La única positiva hacia la derecha y las dos negativas hacia abajo. Hemos calculado, ¿y qué es sumar las fuerzas? Calcular la resultante. Es decir, estas tres fuerzas tienen el mismo efecto que una única fuerza hacia arriba, positiva, de 25,3 newton. Es decir, como resultado de toda esta combinación, el objeto va a empezar a moverse hacia arriba, acelerando. ¿Con qué aceleración? Pues pasamos de 20 para abajo dividiendo. A es igual a 25,03 entre 20 igual a 1,25 metros por segundo al cuadrado. Como está todo esto en newtons, como esto está en kilogramos, la aceleración sale en metros por segundo al cuadrado. Es lo que tiene el sistema internacional. Bien, esto es la mayor parte del ejercicio. Después lo que puse pues fueron pues, la típica pregunta ya de cinemática, ¿vale? A ver que no me cabe aquí. Te dice que los metros que habrá avanzado en 5 segundos, ¿vale? Pues como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la posición viene dada por x sub 0 igual a x igual a x sub 0 más x más... Bien, a ver, ¿dónde está la goma? Vamos a hacerlo despacito, que me confundo. X igual a x sub 0, posición inicial, más v sub 0t, más un medio de at al cuadrado. Fijaos, como no nos dice nada, pues podemos considerar que inicialmente se estaba parado, ¿vale? Si inicialmente está parado, su velocidad inicial es 0 y podemos considerar que inicialmente estaba en la posición 0, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto 0 y que esto 0 y nos queda que x es igual a un medio de at al cuadrado, ¿vale? Lo hacemos en dos pasos para que os acostumbréis. Primero, calculamos la ecuación de la posición. ¿Cómo se calcula eso? Sustituyendo a, ¿vale? Y dejando las dos incógnitas, las dos variables, posición y tiempo. X es igual a un medio por 1,25, aceleración positiva hacia arriba, hacia la derecha, hacia la derecha del eje X, t al cuadrado. Esa es la ecuación de la posición. Y ya te puedo yo preguntar la posición a los 5, a los 10, a los 20, a los 40.000 millones de segundos, que con esta ecuación lo puedes sacar, porque lo único que tienes que hacer es sustituir ahí. ¿En cuántos segundos te pregunto? Pues en 5, para que no vamos a complicar tanto la vida. X igual a un medio de 1,25 por 5 al cuadrado, ¿vale? Y sustituimos, fijaros, lo puedes poner en la calculadora todo. A ver, 1 entre 2 por 1,25 por 5 al cuadrado, ¿veis? Todo de golpe. Igual 15,6, ¿vale? Un decimal, 15,6 metros. Es decir, si volvemos al dibujo, pues después de los 5 segundos tirando de la cuerda hacia arriba, pues pongamos que el objeto llega aquí, pues entre la posición inicial que hemos dicho nosotros que era 0 y donde está, ¿vale? Pues han recorrido 15,6 metros, ¿vale? Esto de la posición inicial, que le hemos puesto 0, como digo, tampoco influye mucho. Porque imagínate que tú le quieres poner que en vez de estar en 0 metros, inicialmente estaba en 20 metros, ¿vale? Pues le pones aquí los 20 metros inicialmente y al final, en vez de salirte 15,6, te van a salir 15,6
más 20, ¿vale? Porque ya había recorrido, ya estaba inicialmente en 20 metros, le sumas los 15,6 que ha recorrido como secuencia del MRUA y te saldrían 35,6, ¿vale? Pero que no cambia nada, ¿vale? Lo único que en vez de llamar a esto 0, lo llamas 20 y punto, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero lo más fácil es llamarlo 0 y así no tienes que sumar nada, ¿vale? Bien, pues este era el típico de plano inclinado. Siempre, como os digo, comenzamos por la descomposición del peso en sus dos componentes, el estudio de los ejes, el eje Y, cuyo estudio nos lleva a la conclusión de que N es igual a peso Y, como tenemos aquí descrito, el estudio del eje X, ¿vale? El cual nos permite calcular la ecuación de la dinámica, y aquí pues sustituimos, y una vez te preguntará la aceleración, otras veces por la masa, otras veces por la fuerza necesaria, etcétera, ¿vale? Es típico que te pregunten la fuerza necesaria para que el movimiento no tenga aceleración, ¿vale? Pues en ese caso, si no tiene aceleración, es que esto es cero, ¿vale? Y esta fuerza sería la incógnita, y tendríamos estos dos valores, despejaríamos la incógnita esta, ¿vale? Que sería pasar para allá estos dos valores, ¿vale? Que hicimos, hay un problema de eso en la relación de ejercicio, para practicarlo y a ver si os sale, ¿de acuerdo?